¿Qué tal amigos? Les saluda Yuri Aguirre y estas son las noticias. Dice que muchas personas no saben identificar el olor a gas y por lo regular se confunden. Muchas veces lo confundimos con el mercaptano, ahorita que comienzan los calores, sobre todo en Atarjeas, cuando ese olor viene de estos lugares, y esto, bueno, es por la consecuencia de de la descomposición de la materia orgánica. También es un gas combustible, pero eso se da de manera natural. Muchas veces también confundimos el olor al gas con vehículos que carburan a gas cuando pasan enfrente de nuestras casas y huelen a gas quemado. Y muchos me preguntan, oye, ¿a qué huele a gas quemado? Y bueno, es gas quemado, o sea, es diferente el olor. Recordemos que el gas LP, el que usamos en nuestra casa, tiene mucho el olor a huevo podrido, ¿no? Ante una fuga de gas LP en casa, se tienen que seguir las siguientes recomendaciones: no perder la calma, no encender luces, no conectar ni desconectar nada, tratar de abrir ventanas y llamar a los bomberos o gasera. En lo que va del año llevamos más de 80 fugas de gas que se atienden, y déjame comentarte que bueno, este año con año ha ido a la baja, pero el 98% de estos reportes son por cilindros. Si los tanques estacionarios, bueno, son más seguros que el cilindro que tenemos en casa, porque si el olor viene del vecino o de un negocio, se recomienda avisarle a los bomberos. Durante la temporada de calor, se tiene que tener en buenas condiciones los cilindros de gas. Mira, los tanques definitivamente tienen que estar en un lugar abierto. Si en caso de haya una fuga, bueno, se va disipando en ese lugar abierto. Los tanques estacionarios los tenemos en las azoteas, es por eso que todos los tanques son de colores claros, para poder reflejar nuevamente los rayos del sol y no guarde tanta temperatura. Los tanques no se llenan al 100% porque bueno, cuando tenemos mucho calor, la presión interna de estos se incrementa, y es por eso que dejamos o se deja un espacio para que esa presión pueda estar aumentando o disminuyendo dentro de los recipientes. En la cámara, Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola. Aún hay más noticias en su noticiero Hoy en Día. Continuamos. Un cuerpo más de los 7 militares que fueron arrastrados por el mar el pasado 20 de febrero en inmediaciones de Playa Corona. Con este hallazgo suman 6 los cuerpos que han sido recuperados hasta el momento, por lo que solo falta uno. Elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo el rescate del cuerpo y posteriormente fue trasladado en una embarcación a las instalaciones de la Segunda Región Naval. Las labores de búsqueda del último cuerpo continúan en la zona. Deben alquilar y utilizar un chip de seguimiento en su viaje. Los escaladores pagarán entre $10 y $15 por los chips, que serán cosidos en sus chamarras, y tendrán que devolverlos al regresar de su travesía. Con esta medida buscan reducir el tiempo de búsqueda y rescate en caso de un accidente. Cambiando de tema, tras bloqueos empieza el desabasto de alimentos y medicamentos en Zongolica. Tras 5 días de bloqueos en los accesos principales de la cabecera municipal de Zongolica, ciudadanos zongoliqueños solicitaron a través del diálogo a pobladores del Ixtla de Altamirano retienen el bloqueo, ya que muchos tienen familiares enfermos y no pueden ser trasladados a hospitales de la ciudad de Orizaba. Se acaban los medicamentos, gas, así como productos de la canasta básica. Venimos a platicar con ustedes porque para nosotros igual ha sido un poquito ya complicado la situación de empezar a sufrir la carencia, la escasez de los alimentos, ¿sí? Del gas y de otras situaciones, como también medicamentos, como algunas personas que están enfermas que tienen que acudir a sus consultas y pues no lo han podido hacer, están perdiendo citas en el seguro. Y bueno, son situaciones, pues la verdad que sí nos están preocupando. Hoy nosotros venimos de manera pacífica, venimos a dialogar con ustedes y queremos y entendemos, pero también queremos que ustedes nos entiendan que realmente nosotros necesitamos abastecer. Además platicó con Jesús Cruz, quien transporta abarrotes y lleva 2 días varado por el bloqueo, sin poder abastecer a las tiendas de la cabecera municipal, y no puede retornar por el tipo de unidad pesada que trae. Es ahora sí que pues venimos cumpliendo nuestro trabajo, y pues lamentablemente este tipo de bloqueos pues afectan mucho lo que son pues las cosas. Nosotros los transportistas pues
nuestros deberes llegar y entregar nuestra mercancía en tiempo y forma, y pues ahorita con este tipo de bloqueos nos limitan bastante. ¿Cuántos días llevas ya? Ya 2 días, se puede decir 2 días. Desde ayer me quedé en el primer bloqueo y hoy, ayer me resguardé y hoy le madrugué, digamos, para avanzar con todos los bloqueos, pero sí ya no, es el último filtro y ya no pudimos avanzar más. Pérdida económica, pérdida de tiempo, y ahorita pues más que nada el tiempo, porque ahorita me comentan a mi empresa que me regrese, pero ya es muy complicado ahorita por la subida. Todo esto es cumbres y pues ya con la unidad que traigo pues la verdad es muy difícil maniobrar y pues simplemente no se puede ahorita. A pesar del diálogo, no se llegó a ningún acuerdo y los manifestantes aseguran que seguirá su bloqueo hasta que las autoridades del gobierno federal los atiendan. Isaías Muñoz. Sábado, por la tarde y noche, un padre y su hijo cayeron de un juego mecánico de la Rueda de la Fortuna de aproximadamente 12 metros de altura, resultando gravemente lesionados, lo que generó la inmediata movilización policial y cuerpos de emergencias. Los hechos ocurrieron en la feria instalada del ayuntamiento por el retiro Xochitlalis, en la comunidad de la Cuesta del Mexicano, perteneciente a Iztazoquitlán. Por fortuna, ahí se encontraron técnicos de urgencias de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios a los 2 lesionados, que fue necesario trasladarlos al Hospital Regional de Río Blanco, donde su estado de salud es reportado como delicado. Se espera que las autoridades correspondientes realicen una investigación de lo sucedido, o si la feria instalada cuenta con los permisos de protección civil. Isaías Muñoz. De La Ocampo, en Coscomatepec, sufrieron un fuerte accidente en la mañana de este domingo cuando circulaban sobre la carretera federal Fortín-Huatusco. Se trató de un choque entre 2 vehículos y se registró cuando uno de ellos rebasó en una curva, quien venía manejando presuntamente Eric Galicia, hijo de la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, aunque no se encontraba en el lugar cuando arrojaron las autoridades para tomar conocimientos. Los hechos ocurrieron cerca del campo La Laguna y hasta el sitio llegaron los elementos de protección civil, policías municipales y bomberos regionales para atender las afectaciones. Los 5 heridos fueron llevados a un hospital, entre ellos un menor de edad. Fin de semana, cientos de rapiñeros en motocicleta y camionetas robaron cerdos en un tráiler que volcó sobre la autopista 150D en el kilómetro 230 más 500 con dirección a Puebla, en las cumbres de Maltrata, sin reporte de personas lesionadas, únicamente daños materiales y el cierre parcial de la circulación. De acuerdo al reporte vial, se presume que el chofer del tráiler se quedó dormido, por lo que no pudo controlar la pesada unidad y volcó. Al lugar llegó personal de la Guardia Nacional División Carreteras. A pesar que intentaron cuidar la carga, les rebasó el número de rapiñeros. Después de más de 3 horas, grúas removieron la pesada unidad y autoridades llevaron a cabo el deslinde de responsabilidades y se quedaron filas de más de 6 kilómetros en esta importante vía de comunicación. En Coatzacoalcos rescatan a decenas de tortugas y un pequeño cocodrilo en la playa. La mañana de este domingo, en la playa de Coatzacoalcos, a la altura de la colonia Playa Sol, al poniente de la ciudad, deportistas que realizaban sus actividades rescataron a cerca de 30 tortugas y un pequeño cocodrilo moreletti. Las especies marinas fueron rescatadas en relieve acuático que recaló en la arena. Son tortugas de la especie Quinosternum. La mayoría son Quinosternum lecustomum, que es una de las especies de estas familias o de estas poblaciones. Entonces, pues aquí vemos que hay de diferentes tamaños. Pues todo pudo haber sucedido. Y lo más seguro es que vinieron arrastradas por la corriente en los lirios acuáticos, en la vegetación acuática. Al lugar acudieron autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de la zona sur para resguardar y salvaguardar a las tortugas y el cocodrilo para después ser liberados en su hábitat natural. Mónica Rica. La Unidad Municipal de Protección Civil de Córdoba coordinó las operaciones para controlar la situación en las instalaciones deportivas de la Arena Córdoba y el Mexicano, donde algunos deportistas resultaron con picaduras de abejas. Se ordenó la suspensión de las actividades y el cierre de las instalaciones para permitir la actuación de los grupos de auxilio. Protección Civil informó que al lugar arribó personal de Cruz Roja y bomberos, quienes identificaron y acordonaron las áreas. Se aplicaron los protocolos de actuación para el caso y se destinaron áreas de resguardo. 4 personas fueron llevadas a un hospital para su valoración médica. En el momento del incidente se desarrollaba la actividad deportiva como regularmente se hace los fines de semana, cuando las abejas atacaron.
Protección Civil, con personal especializado en las abejas, realizó lo pertinente para evitar que hubiera un segundo ataque. Carlos da Silva. La autoridad judicial con sede en el Distrito Judicial de Córdoba emitió vinculación a proceso en contra de José Juan N. y Luis Alberto N. como probables responsables del delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales SRD y LRD, hechos ocurridos el 16 de julio del 2019. La jueza de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 2 años e impuso 4 meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 254/2020. En una habitación por personal de un motel en Boca del Río, en el estado de Veracruz. Los trabajadores ingresaron a la habitación tras concluir el tiempo del cliente. Tras el hallazgo dieron aviso y solicitaron el apoyo de unidades de auxilio a 911. Autoridades policíacas y paramédicos llegaron al lugar para brindar auxilio a la persona, pero solo confirmaron el deceso del sujeto, quien al parecer habría muerto por un infarto. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y el levantamiento del cuerpo. Las mujeres que habían ingresado con el hombre no se encontraban en el lugar. Por otra parte, en Coatzacoalcos, el desprendimiento de un remolque de un tráiler la mañana del sábado dejó un cierre de circulación en el distribuidor vial. En el distribuidor vial que conecta la carretera transísmica y la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, durante la mañana del sábado se registró el desprendimiento de un remolque de un tráiler, lo que dejó un cierre de la circulación. Se trató de un tráiler doble remolque de una empresa privada que se dirigía a la carretera transísmica, pero a unos metros de llegar, uno de los remolques se desprendió cuando se dirigía hacia el centro del país. Daño al mínimo. ¿Quién lleva la caja? Lleva sosa cáustica. Sosa cáustica es lo que transporta. ¿Viene de dónde? ¿De Pajaritos? De Pajaritos, iba con dirección a Puebla. El remolque trasladaba varias toneladas de sosa cáustica tras haber salido de la terminal de almacenamiento y servicios portuarios Pajaritos, sin que hubiera daños materiales ni heridos tras el desprendimiento del tráiler. Fue una grúa de una empresa aseguradora la que llegó al punto para poder retirar el remolque y poderlo incorporar al tráiler. Tras casi 3 horas de maniobra, el remolque fue removido del distribuidor vial para liberar los carriles. Mónica Ricardes, Noticias N+. Fue apuñalado por 2 delincuentes en Ixhuatlancillo. Un joven de nombre Alan Ramírez Mota, de 26 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 22 de febrero, murió en las instalaciones del Hospital Regional de Río Blanco a consecuencia de 3 puñaladas que le propiciaron 2 sujetos presuntos delincuentes en la unidad habitacional Valle Dorado, perteneciente al municipio de Ixhuatlancillo. La Fiscalía Regional del 15 Distrito, con sede en la ciudad de Orizaba, mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del joven y llevar ante la justicia a los presuntos homicidas. De acuerdo a las primeras investigaciones, Alan caminaba sobre la avenida principal. Al llegar a la esquina de la calle Tlachichilco, fue interceptado por 2 individuos desconocidos, con quien inició una discusión y los presuntos agresores sacaron entre sus ropas un cuchillo y lo apuñalaron, para posteriormente huir del lugar aprovechando la nula vigilancia policial. Vecinos llamaron a los números de emergencias. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Orizaba, quienes trasladaron al joven al hospital, donde más tarde informaron que perdió la vida. Isaías Muñoz. El sábado trascendió que aproximadamente 300 habitantes de distintos barrios y colonias del municipio de Teopisca mantuvieron un bloqueo total sobre el tramo Comitán-Teopisca, a la altura de la Campana. Esto para exigir la liberación de niños de entre 8 y 10 años, quienes fueron presuntamente retenidos por pobladores de la localidad Nicolás Ruiz. Está pidiendo la liberación de las personas que tienen secuestradas en Nicolás Ruiz, ya que son unos niños entre 8 y 12 años. Entre 10 son menores de edad, los tienen secuestrados, están pidiendo dinero. Okay. Y para esto ya es un secuestro. Y aquí no nos vamos a mover mientras no haya una solución. Los manifestantes exigieron el apoyo de las autoridades estatales y federales, indicando que los presuntos plagiarios exigían una fuerte suma de dinero para dejar libres a los menores y no atentar contra su vida, indicando que dejarían libre la vía hasta tener respuestas favorables. Como mujeres estamos poniendo atención a las madres de los niños, de esos niños que están sufriendo. Nos ponemos en el lugar de ellas, ¿eh?
y queremos solución. Si no, no hay pago, no hay nada hasta que los liberen. Por su parte, habitantes de Nicolás Ruiz, municipio de Venustiano Carranza, indicaron que los retenidos son adultos, quienes presuntamente buscaban abrir nuevas rutas de tráfico de personas y otras cosas, lo cual no permitirían hasta que las autoridades de la Fiscalía aseguren que serán procesados conforme a derecho. Comunicando que desde el 1 de marzo de 2024, aproximadamente a las 13 horas, se encontraron con unos camiones a la altura de Cerro La Lanza, donde un grupo de personas fuertemente armados estaban cobrando dinero a personas migrantes, por lo que activaron los mecanismos de seguridad. Sobre la detención de las personas que fueron encontradas dentro de nuestro territorio, realizando negocios ilícitos, motivo por el cual nuestra comunidad de Nicolás Ruiz procedió a la detención de 3 personas quienes transportaban personas indocumentadas. Horas después, arribó una persona mayor de edad del sexo masculino, refiriéndose que venía a negociar la libertad de los 3 presos. Dicha persona venía acompañada de 3 personas menores de edad, quienes hasta el momento no se encuentran en calidad de detenidos y mucho menos secuestrados, ya que ellos estuvieron en comunicación con sus familiares y nunca fueron agredidos físicamente o verbalmente. Y dentro de unas horas hacemos la aclaración que serán liberados. Para mayor información, aquí están las personas presentes. Hasta este momento, también las comunidades de Nuevo León, Matamoros y Ponciano Arriaga se han sumado a la seguridad comunitaria, haciendo una limpieza para lanzar a quienes provocan la violencia en estos territorios, por lo que se teme cualquier agresión por parte de grupos armados que aún se encuentran en los alrededores, indicaron. La vialidad permaneció cerrada. Derivado de ello, se registró un accidente de una urban de pasajeros en el tramo San Cristóbal a Matenango del Valle a la altura de La Campana. La unidad de pasajeros impactó contra un tráiler que se encontraba estacionada en el bloqueo, dejando como saldo 3 personas fallecidas y 8 más lesionados, los que fueron trasladados por Protección Civil de Teopisca al Hospital Básico Comunitario del lugar. Minutos más tarde, la situación se tornó tensa en el bloqueo de Teopisca, ya que pobladores de Chanal se llevaron retenido al chofer del tráiler que estuvo involucrado en este accidente, donde 3 personas perdieron la vida. Estas son las noticias nacionales e internacionales. Buenos días, ¿cómo estás? Esta madrugada se registró un fuerte accidente automovilístico en el cruce de Paseo de la Reforma y el anillo periférico en la colonia Lomas de Chapultepec. Todo ocurrió a la medianoche, cuando una pareja circulaba a bordo de su camioneta con dirección hacia el poniente de la ciudad. La mujer que conducía el vehículo quiso cambiar de carril, sin embargo, se encontró con la aguja que divide los carriles y se impactó contra ella. La unidad quedó volcada sobre su costado derecho. Más tarde llegaron los servicios de emergencia. Paramédicos de la alcaldía Miguel Hidalgo y bomberos capitalinos fueron atendidos. Ella resultó con lesiones en la mano, mientras que el automóvil fuera incorporado y orillado para liberar la vialidad. La aseguradora del vehículo fue la que se hizo cargo por los daños ocasionados a las vías de comunicación. Con imágenes de... El conductor de un tráiler presuntamente intoxicado destruyó un negocio y un domicilio en Uruapan, Michoacán. Este hombre trató de escapar en repetidas ocasiones, pero fue detenido por elementos de tránsito y vialidad municipal. Los familiares de un paciente del Hospital Ignacio García Telles del IMSS golpearon a un médico por presunta mala atención. Esto ocurrió en Mérida, Yucatán, y en las imágenes podemos observar a un hombre de camisa blanca golpear al médico en el suelo y en plena vía pública, mientras que una mujer de la tercera edad lo golpea con su bolsa.
choque en una esquina de Tepic, Nayarit. La policía estatal informó que 5 personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 42 años y una niña de 8 años. Otra persona quedó prensada al interior de este taxi. Ambos conductores fueron presentados ante autoridades correspondientes. Y en el norte de California se encendieron las alertas por la temporada invernal. El Servicio Meteorológico estadounidense indicó que en las zonas cercanas a la Sierra Nevada cayó un poco más de 1 metro de nieve y hubo vientos de más de 120 kilómetros por hora. La policía cerró varios tramos carreteros y pidieron a la población mantenerse en casa debido a esta tempestad. En un centro para esquiar se registró también el momento exacto en el que una persona abrió una puerta y una pila de nieve le impidió salir. Vamos a pasar ahora al tema. Hablamos de las infracciones que cometen los automovilistas, pero también hay ciclistas que no respetan este reglamento de tránsito. Le cuento por qué. Varios usuarios del Metrobús resultaron lesionados debido a que el conductor frenó porque un ciclista invadió el carril en la estación Amores. No pasaron más de 24 horas y en el mismo sitio encontramos esto. Una chica y un vendedor de tacos de canasta, ambos en bicicleta e invadiendo el carril del Metrobús. Minutos más tarde, esta persona también invadió el carril confinado y lo hizo en sentido contrario. Ponga atención, que en el punto ciego del Metrobús y de frente aparece otra unidad. Al verse en riesgo, frena para que pase el transporte y cambia de carril. Pero unos metros atrás, ya venía otro Metrobús con dirección a Tepalcates. El ciclista esquivó las unidades, poniendo en peligro su vida y la de terceros. Pero, ¿cómo sanciona la ley estas conductas? No hay un sustento jurídico para poderle hacer una sanción, a salvo de que el ciclista, por ir en sentido contrario, por ir en una banqueta, atropella a un peatón y ese peatón haya sufrido algún daño. El capítulo 3 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se enfoca en vehículos no motorizados. En él prohíbe circular sobre aceras o áreas exclusivas para peatones y, por supuesto, en los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros. Pero la realidad es otra. Pueden circular en sentido contrario, en la banqueta. No se puede, ¿por qué? Porque no están emplacados. El reglamento también señala que solo habrá una sanción verbal de los agentes. A molestarlo, sí, pero igual como si no puedes hacer nada. O sea, sí les puedes llamar la atención. Es como que si llamaras a tus hijos, nomás, hasta ahí vamos. La propia comunidad ciclista reprueba a quienes utilizan de forma indebida este medio de transporte. Hay que respetar las reglas siempre, porque si no, ¿para qué se hicieron, no? O sea, es usual que sea un problema el no estar llegando rápido, pero si no se siguen las reglas, pues ¿dónde vamos a acabar? Ciclistas han luchado por sus derechos y espacios. Ahora les preocupa que las actitudes de unos cuantos afecten a todos. Ya hay las ciclovías, como para que de repente nada más por una persona quieran quitarla, o en su defecto nos afecte a la mayoría de los ciclistas que venimos. Vehículos con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco. Esto sucedió en un estacionamiento público de la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Los ladrones trasladaron los vehículos a más de 500 kilómetros de distancia para ocultarlos. Personal de la Fiscalía de Justicia Capitalina puso sellos al inmueble. Y vincularon a proceso a 2 policías preventivos por una detención irregular en la Ciudad de México. Se les acusa de delito contra la Procuración de Justicia y enfrentarán el juicio en libertad. El 10 de agosto del 2020, estas personas pusieron a disposición del Ministerio Público a una persona por robo, pero al parecer falsearon declaraciones. La víctima demostró que su ex jefe pidió apoyo de los uniformados para detenerlo. De cárcel a Manuel N. o Alan N. por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express con fines de robo. De acuerdo con el expediente, este sujeto junto con otras 2 personas ingresaron a un centro de atención de una empresa de telefonía celular en Álvaro Obregón en el 2022. Retuvieron a los empleados y se apoderaron de varios equipos. Más tarde, los policías lo detuvieron.
Para la información deportiva, estas son las breves. La selección mexicana femenil derrotó al combinado de Paraguay y clasificó a las semifinales de la Copa Oro W, en las que se enfrentará a Brasil. El conjunto nacional dirigido por Pedro López buscará conseguir instalarse en la gran final del torneo. En el primer gran premio de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en Bahrein, el piloto mexicano Checo Pérez logró subir al podio en la segunda plaza por detrás de Max Verstappen, para así lograr el 1-2 para la escudería Red Bull. En un duelo con un sabor muy mexicano en el fútbol de los Países Bajos, Santiago Jiménez volvió a anotar en el empate de 2-2 entre el Feyenoord y el PSV del Chucky Lozano y compañía, en un choque importante por la parte alta de la Eredivisie. El mediocampista azteca Edson Álvarez marcó su primer gol con la playera del West Ham en la Premier League, en la victoria de su equipo por marcador de 3-1 ante el Everton, que los posiciona en el séptimo lugar con 42 puntos. El australiano Alex de Miñaur venció en 2 sets al noruego Casper Ruud para así lograr coronarse por segundo año consecutivo en el Abierto Mexicano de tenis que se llevó a cabo en Acapulco. Guillermo Gómez Tapia, ADN 40. Donald Trump se impuso en los procesos de primarias del Partido Republicano en los Estados Unidos, Michigan, Idaho y Missouri. Será el candidato con más delegados tras derrotar a su rival Nikki Haley. Con esto, Trump se acerca cada vez más a la nominación republicana para la presidencia. Para lograrlo, deberá conseguir 1,215 delegados. El próximo 5 de marzo se van a decidir 800 en 16 estados. Y como lo sabemos, el día de mañana en Estados Unidos se realizará el denominado Supermartes. ¿Pero a qué se refieren con este término? Bueno, pues es el día en el que 15 estados y un territorio de Estados Unidos realizarán elecciones primarias. Estos son Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado y Maine. También Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma y Tennessee, además de Texas, Utah, Vermont, Virginia y Samoa Americana. En estas regiones se repartirán un tercio de los delegados a las convenciones de los partidos republicanos o demócratas y se definirá quién será elegido para participar en las elecciones a la presidencia que se celebrarán en noviembre. En el caso del Partido Republicano, Donald Trump ya obtuvo 212 delegados frente a 24 de Haley. Recordemos que un candidato necesita 1,215 para ganar la nominación republicana. Una fuga masiva de reos tras el ataque de grupos armados a la mayor prisión del país. Hasta el momento las autoridades no han especificado cuántos presos escaparon. 3 reclusos fueron hallados muertos en el patio y esta prisión diseñada para 700 personas albergaba más de 3,600 el año pasado. La Embajada de México en Haití emitió una alerta en donde pide a los mexicanos extremar precauciones. Y así como lo va a ver en pantalla, transcurrió el tercer día de campaña para la presidencia del país. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, realizó un mitin en el Estadio Olímpico en Querétaro. Aquí va a haber un sueldo de policía digno. Todos los policías van a ganar al menos 20,000 pesos. Van a tener prestaciones sociales, seguro de vida, gastos médicos, prestaciones de vivienda, becas para sus hijos. Vamos a cuidar a los policías. Vamos a desmilitarizar el país. Que se oiga fuerte y claro nuestro respeto y reconocimiento al ejército, pero van a dejar de bachear carreteras. Por la tarde visitó Toluca para compartir sus propuestas. Claudia Sheinbaum, candidata de coalición Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Guadalajara. Porque nosotros vamos a mantener y apoyar la pensión universal a los adultos mayores y garantizar que su apoyo nunca esté por debajo de la inflación. Vamos a garantizar el apoyo a las y los jóvenes de preparatoria. Después se presentó en Ciudad Guzmán. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se reunió con simpatizantes en Montemorelos, Nuevo León. Informado, ¿quién gana eres tú? ADN 40. El candidato de la coalición Va por la CDMX a la jefatura de gobierno firmó compromisos de la agenda pública por la CDMX y el México que queremos las mujeres. Ahí anunció que trabajará para garantizar servicios gratuitos de detección y tratamiento del cáncer de mama, así como la implementación del salario rosa. Clara Brugada
de la coalición Sigamos Haciendo Historia dio a conocer sus propuestas de campaña en el Auditorio Nacional. Habló de temas de seguridad, agua, salud, vivienda, medio ambiente, cultura, entre muchos otros. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, asistió a la Plaza de las Tres Culturas. Electorales nos enfrentamos a muchas encuestas que aseguran que un candidato u otro va a la delantera, pero nada de eso es determinante y aquí le explicamos por qué. La historia de las elecciones demuestra que quienes votan son los votantes, no las encuestas. En México, en las elecciones del 2006, las encuestas señalaban que Andrés Manuel López Obrador llevaba la delantera y ganaría de forma holgada sobre Felipe Calderón, lo que no sucedió. En Estados Unidos, en 2016, compitieron por la Casa Blanca Hillary Clinton y Donald Trump. Las encuestas en su mayoría daban la delantera a la rubia y fallaron. También en 2016 los habitantes del Reino Unido votaron si les convenía quedarse o no en la Unión Europea. Las encuestas, la mayoría de los políticos y hasta los economistas vaticinaban que los británicos votarían por quedarse. No fue así. Por ello, este ex consejero electoral de la capital del país y experto en elecciones advierte que las encuestas no son perfectas. Lo cierto es que hemos tenido ejemplos de las dos cosas, de encuestas que fallan escandalosamente porque se equivocan en quién triunfa, y encuestas que fallan de otra manera porque señalan un 40% de diferencia y resulta que la realidad no cambia el ganador, pero sí gana por una puntuación mucho menor, ¿no? Este politicólogo, escritor de 5 libros de historia presidencial de México, nos alerta a no caer en la trampa de las encuestas alegres. Por eso es importante arrancarnos esa venda de los ojos de que todo está decidido, de que ya tenemos presidenta y que ese día mejor ocupemos para hacer otras cosas. No caigamos en ese garlito. Salir a participar. Desafortunadamente, las encuestas son utilizadas como propaganda por quienes las pagan o por quienes son favorecidos por ellas, tratando de convencer al electorado de que la elección ya está resuelta de antemano. Y a partir de ahí, hacemos la diferencia de que va ganando y la otra ya perdió. Y el único sentido que tiene es desanimar al elector. Porque yo preguntaría, ¿quién va a un partido de fútbol cuando el marcador arranca 10-0? Mejor nos vamos a los toros. Ese es el sentido, desanimar al elector. Y es que como todo en la vida, el marcador más exacto es siempre el final. La encuesta real, la encuesta válida, la encuesta que da certeza y que otorga el triunfo es la del día de la elección. Es la voz de las urnas, diríamos, ¿no? Esa es la que cuenta. Las demás, incluso los mismos autores, los mismos encuestadores, previenen, no hay que tomar esto como un pronóstico, hay que tomarlo como una fotografía del instante. Y claro, una fotografía del instante, pues el instante puede cambiar. Agustín Rodríguez. Es todo, nos vemos hasta la próxima.